todo porque el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha pedido que la misericordia debe de estar siempre presente en nuestras vidas. Y si no entendemos lo que es la misericordia, pues, amados hermanos, no lo vamos a vivir. San Mateo, en el capítulo 9, en el verso 12 en adelante, Jesús oyó lo que decían y él respondió de esta manera: los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Pues yo vine a amar a los pecadores y no a los justos. Esa es la palabra del Señor. Estoy aquí con el hermano Rubén García. Quiero compartir con ustedes precisamente esto, la misericordia. Vayan a aprender. Pues han pasado 2000 años de que nuestro Señor Jesucristo vino y nos dijo eso. Y parece que no hemos aprendido. Cada día hay que aprender, pero no queremos aprender muchas veces. Ser misericordiosos. Ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Y hay que aprender precisamente esto. Aprender a ser misericordiosos, aprender a amar. Pero amar no solamente con la palabra, ¿no? Sino lo que es verdaderamente amar, con ese amor de Dios, con esa mirada misericordiosa, con esa mirada de amor de nuestro Señor que traspasaba los corazones de las personas. Pues Rubén, qué gusto que estés aquí conmigo en esta parroquia de San Vicente de Paúl. Les saludo a todos ustedes, amados hermanos, y yo quiero compartir con Rubén precisamente cómo él ha sentido que el Señor lo ha tocado con su misericordia. ¿Cómo ha sentido él, ha experimentado en vida propia la misericordia? ¿Qué pudieras decirme tú, Rubén, de cómo tú lo has vivido y cómo nos invitarías también a que lo vivamos la misericordia del Señor? Muchas gracias, Padre, por la invitación y queridos hermanos. Ya como dijo nuestro querido sacerdote, mi nombre es Rubén García y de una forma u otra muchos dentro de nuestra iglesia, hablando de la misericordia, del amor de Dios, si hacemos una encuesta un domingo cuando las personas vienen a misa y a la salida les podríamos decir dos preguntitas. Yo sé que a veces la gente apenas está dando el Padre la bendición, digo, eso no pasa en México, pasa en otros países, apenas está dando la bendición y la gente ya está arriba casi del carro, ¿no? Pero bueno, ese día le vamos a hacer que nos den 2 segunditos, 2 minutitos y les haríamos 2 preguntas. La primera sería: ¿usted sabe que Dios le ama, que Dios es misericordioso? Yo estoy seguro que el 99.9 diría sí. Yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios es misericordioso. Pero la segunda pregunta que les haríamos es: ¿y usted ha experimentado el amor de Dios, la misericordia en su vida? Ahí seríamos muy poquitos los que quizás dijéramos sí. Porque lo que está en la cabecita no ha pasado al corazón. Lo que está en la mente, que hay un Dios que me ama y su misericordia, pero no ha pasado al corazón, no lo he experimentado. Y en mi vida, bueno, para los que no me conocen, vengo de un estilo de vida homosexual y muchas veces lo que recibí fueron burlas, fueron golpes, fueron señalamientos, me visaban ya el pasaporte VIP directo al infierno. Pero más sin embargo, a pesar de todo ello, y yo creí, porque muchas veces pensamos que cuando el otro nos juzga, cuando el otro nos condena, cuando el otro nos critica, pensamos que es Dios hablando a través de estas personas. Y por estas personas pensamos y decimos: Dios no me ama, esa misericordia no puede ser para mí. Pero estamos equivocados, porque de una forma u otra el que alguien te critique, te diga eso, claro que Dios no está hablando a través de estas personas. Y yo así me pensaba, pero Dios es un tramposo de amor. Yo vivía en Estados Unidos, de ilegal, no había trabajo, 11 meses sin trabajar, y un día dije: nunca voy a misa, voy a empezar a ir para que Dios me dé un trabajo. Un día dijeron: hay un grupo de oración. Dije: bueno, voy a ir al grupo de oración, a ver si Dios me da un trabajo. Llegué al grupo de oración y yo vi a todos alabando las manos y cantando. Y yo dije: esos son protestantes, esos no son católicos. Pero después ya nos dijeron que era un grupo de oración católico y demás. Empecé a ir. Después me dijeron: usted quiere ser servidor. Y yo dije: ¿eso con qué se come? Que compre una Biblia y venga los miércoles. Yo iba a la misa, iba al grupo de oración, el miércoles como servidor. Por los demás días, pues siguiendo llevando mi vida en los antros gays y demás.
un día me dijeron, usted como servidor, usted nunca ha vivido un retiro, tiene que vivirlo. Dije, bueno, yo dije, como todavía no tenía trabajo, porque dije, ya vengo a misa, al grupo oración, soy servidor, el trabajo todavía no llega, yo creo, es el último requisito el retiro para que Dios me dé un trabajo. Y yo llegué al retiro, pero como requisito, y sentándome mero al final, pensando y diciendo, por toda la vida que había llevado, los comentarios, señalamientos, que Dios no me amaba. Pero bendito sea el Señor, porque una predicadora que habló del amor de Dios y decía cuánto Él nos amaba, que lo que había en nuestro corazón o lo que había en nuestra mente pensando, negando que esa misericordia no puede ser para mí, pero aquella predicadora, si tú piensas lo contrario, decía, mira, como dice la palabra en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa bendita palabra, Padre, fue como un rayo hasta el final, y ahí tocó mi corazón. Ahí experimenté esa misericordia, empecé a llorar como la Magdalena. Ahí empezó esa caricia, porque esa miseria de mi pecado, eso no creerme digno que Jesús pudiera mirarme por el estilo de vida que llevaba, pero más sin embargo, Jesús, Papá Dios, su misericordia manifestada en su precioso Hijo. Y fue una experiencia maravillosa donde ahí sí experimenté ese amor. Ya no nomás quedó en la cabecita, como el ejemplo que les ponía, ¿no? Fue algo maravilloso en ese retiro. Ah, qué bueno, sí, muchas veces uno piensa así como el finado Juan Gabriel, que yo no nací para amar y nadie nació para mí, ¿no? Como que no merecemos ser amados. Y precisamente la misericordia del Señor es yo te amo como tú eres, te amo tal cual eres. Es la gente a veces la que nos hace dudar de ese amor de Dios, ¿no? Quizás porque nos olvidamos de que nosotros deberíamos de ser reflejo de ese amor de Dios. Somos imagen de Dios. Y qué pena, qué lastimoso que muchos nosotros cristianos católicos no reflejamos ese amor de Dios a las personas, sino que los condenamos. Los condenamos ya sea por sus gustos, por sus preferencias, y como que les cerramos hasta la puerta a la iglesia. No pueden entrar a la iglesia y decimos así, ya están condenados. Pero la misericordia del Señor va más allá. Por eso nos dice Mateo 9:13, vayan y aprendan, ¿no? Esto no, vamos, hay que aprenderlo, no se nace con eso, hay que aprender a hacer, hay que aprender a amar, ¿no? Y sobre todo aprender a amar, dejarnos amar y que el amor vaya haciendo nuestras vidas. San Juan Pablo II decía que si no amamos en esta vida, es que si no vivimos amando, pues perdemos el tiempo realmente, ¿no? ¿Tú qué le dirías a la gente para que fueran más misericordiosos con quienes pensamos que ya están condenados, con quienes pensamos que no se van a salvar, o también para los que se piensan condenados, como que yo no merezco ir a la iglesia, yo no merezco que Dios me quiera, yo creo que ya estoy en el infierno? ¿Qué les dirías? Claro, y bien como dice el Padre y como dice la palabra, aprendamos. Es un camino, ¿no? Y me encanta lo que el Papa Francisco dice, tenemos que emplear la escuchoterapia, escuchar. De repente un chico quiere hablar conmigo y tú lo ves de una cuadra de distancia, pero este viene con una atracción homosexual, este viene con la vestimenta de pandillero, este viene con la vestimenta de cualquier estilo de vida y ya estoy condenando. Entonces tengo que escucharlo primero. Predicando en cárceles, en centros de rehabilitación, donde había un hombre, recuerdo específicamente, que él me decía, a mí Dios no me ama. A mí Dios no me ama porque por los efectos de la droga yo maté a una persona. Entonces yo estoy condenado, me decía él. Y le digo, no, o sea, a pesar, porque yo mismo soy quien yo me condeno, o las personas permito que yo me crea esa condenación, que no tengo dignidad por lo que hice, pero yo le decía a él, el Señor, su amor, su misericordia es más grande que tu miseria, más grande que tu pecado. No pongas ese obstáculo, no pongas esa barrera. El Señor te ama y entiende tu dolor y entiende quizás lo que tú también venías cargando para querer oprimir, apagar ese dolor. Recurriste a la droga y en ese estado de droga de repente tu razón, tu mente se nubló y mataste a esta persona. Pero a pesar de ello el Señor te ama tanto. Entonces tenemos que aprender, y me encanta también lo que el Papa Francisco dice, si hemos sido tocados por su misericordia, esa misma misericordia que nos tocó, que nos sanó y que nos sigue, ¿no?, convirtiendo, porque la conversión es cada día,
empleémosla, apliquémosla con los demás. Si el Señor tuvo misericordia para mí, también tiene misericordia para ti. Y eso es a lo que el Señor nos invita, que aprendamos de ese corazón maravilloso de Jesús, que en su corazón, en el corazón, ahí hay lugar y ahí cabemos todos. Aún aquel más miserable que se sienta así, la misericordia es más grande que la miseria del pecado. Sí, yo creo que nos hace falta eso, experimentar en carne propia el amor. Yo creo que no se ha enamorado alguna vez en su vida, no entiende lo que es el amor. Por eso la palabra de Dios dice que Dios está loco de amor por nosotros. Y solamente el enamorado entiende lo que es esa locura, ¿verdad? Porque cuando está enamorado es que el amor es ciego, ¿no? Sí. No ve, no entiende de razones, ama solamente, ¿no? Aunque todo el mundo le diga a la mamá, al papá, le digan al hijo, a la hija, no te conviene ese hombre, esa mujer. Pues sí, pero yo lo amo, ¿no? Y si nosotros entendiéramos que Dios nos ama así con esa locura, ¿no? Claro. Que precisamente es el mal, es el pecado, vamos a ponerle nombre, es el Satanás, el diablo, quien nos hace sentir esa miseria, ¿no? Dios también nos hace ver nuestra miseria, pero no para juzgarnos ni para criticarnos, sino para decir yo te amo a pesar de eso. Pero Satanás utiliza esa misma arma para hacernos sentir que somos la basura, la peor miseria del mundo, y que Dios no nos va a querer y que no nos va a perdonar. Cómo Satanás influye en estas cosas, ¿no? Pero nosotros debemos enfocarnos en que tenemos un Dios misericordioso, un Dios que es compasivo, un Dios que no nos trata como merecen nuestros pecados. Pero sobre todo, nosotros debemos de ser así. Nosotros debemos de ser así con las personas y hacerles ver precisamente eso, lo que dice el Señor. Váyanse a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque mucha gente se sacrifica, son muy de golpe de pecho, decimos, ¿no? Sí. De cosas, pero no muestran misericordia con los demás, incluso hasta con los de la misma casa, la misma familia. No somos misericordiosos. Y el Santo Padre, con fruto del jubileo, aquel jubileo de la misericordia, que a veces pensamos que ya se quedó ahí. No, el Santo Padre nos dijo, no, eso fue para aprender. Pero parece que no hemos aprendido. Cada día que pasa parece no, estamos reprobados. Sí. Y si supiéramos que va a haber un juicio sin misericordia para el que no practicó misericordia, son las bienaventuranzas. Dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Y se nos olvida eso, pues, de que tenemos que vivir en esa, metidos e inundados, haciendo el esfuerzo, aprendiendo, ¿verdad? En la escuela, cuando no se aprende, se reprueba. Claro. Se saca uno el 5, repite uno el año. Pues a lo mejor aquí estamos repite y repite, ¿no? Sí. Tenemos que pasar el año, tenemos que hacer el esfuerzo por ser misericordiosos con los hermanos, mirarlos con esa mirada compasiva. Recuerdo ahorita cómo el Señor miró a aquel joven rico del Evangelio que escuchamos hace unos domingos, que le hacía la pregunta, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y pues el Señor le dijo los mandamientos y un puño de cosas, ¿no? Al final le dijo, bueno, si realmente tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y me sigues. Dice que el hombre del Evangelio agachó la cabeza, se puso triste y se fue. Pero el Señor lo miró con amor. O sea, él pudo haberse ido, pudo haber pensado, yo no puedo dejar eso. Pero eso no impidió que el Señor lo mirara con amor. Y nosotros debemos de mirar así, ¿no? Aunque la gente no pueda, no sabemos sus luchas, no sabemos sus problemas interiores, no sabemos todo aquello que les va costando salir adelante, dar un paso. Hay que mirar con amor, ¿verdad? Con esa mirada misericordiosa de nuestro Padre. Padre, una cosa bien importante que usted ha dicho. Muchas veces quizás no somos así porque yo mismo no he experimentado esa misericordia. Entonces, como yo no la he experimentado, de repente aún mi vida está amargada, aún mi vida está señalando, y siempre cuando hacemos esto es un defecto para el otro, 3 para mí, y solo Dios juzga. Entonces necesitamos esa misericordia experimentarla. Cuando yo, Padre, el Señor ponía en mi corazón, escribe un libro. Y yo recuerdo que yo en mi mente decía, bueno, es que solamente un sacerdote, un obispo, un cardenal. Pero había una voz insistente. Dije, bueno, yo no sabía de qué iba a ser el libro ni nada. Poco a poco pues se plasmó mi historia. Y yo tenía 3 títulos que había pensado humanamente. Y recuerdo que yo dije al Señor, dame un título que me convenza. Un título que cuando yo amo a mi iglesia, cuando vaya yo con el encargado de que se apruebe mi libro, yo quiero que dé la prueba, pero dame un título que me convenza.
Y después de la oración, alrededor de mi mente giraba: un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. Un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. Agarré un papel y dije: este título, sí, este sí me convence. Y cuando yo imprimo las hojas y voy al arzobispado y llego con el padre encargado, el padre Ramiro Valdés Sánchez, que en gloria esté, y yo le explico que quiero que se me apruebe mi libro, y yo aún con temor le puse todas las hojas capítulo por capítulo, pero yo la carpeta con el título la tenía escondida, y él me dijo: ¿y cómo se va a titular tu libro? Y yo, titubeando, tembloroso, subí la última carpeta y lo puse así. Cuando él ve el título: un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios, él me dijo: este título viene de Dios. Entonces ahora, Padre, yo experimenté esa misericordia, pero hoy, cuando yo veo un chico vestido de mujer, en mí surge una compasión. O sea, porque es la compasión que Jesús tuvo en mí. Entonces cuando yo los veo, no sé, o sea, es algo maravilloso que yo puedo sentir. O sea, no un amor de lástima, no de compasión, porque yo estuve ahí. Entonces necesitamos, aquel quizás aún no es capaz de ver al otro con misericordia, es porque quizás en su propia vida no ha experimentado esa misericordia, una oportunidad a vivir un retiro, a tener una experiencia, una caricia de Jesús, para poder ser las manos de Jesús acariciando a otros hermanos heridos y lastimados. Sí, ese es el detalle de la vida, que muchas veces uno no se trata con misericordia tampoco, ¿no? Y pues nadie da lo que no tiene. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si no hemos sentido nosotros mismos, ni nosotros mismos somos misericordiosos con nosotros, ¿cómo vamos a dar misericordia a los demás, no? Pues bien, Rubén, qué bueno, qué hermoso que hemos compartido este hermoso mensaje, aunque sea pequeño, a muchas gentes. Aprender, amados hermanos, aprender a ser misericordiosos, porque esa es la línea de salvación, es la línea de salvación, la misericordia. Queremos ser misericordiosos, Dios quiere que seamos misericordiosos, pues hay que a practicarla, hay que vivirla, y pues hay que aprender. ¿Y cómo se aprende? Pues practicando, ensayando. A lo mejor ciertamente creo que es muy difícil, ¿verdad? La misericordia, porque Dios es misericordia, llegar a ser como Dios y mirar como Dios a las personas, sin ningún prejuicio ni nada, sino entendiendo su dolor. Fíjate que quiero terminar ya con esto. Yo también he platicado con personas, he convivido con personas así, y los he escuchado en confesión como sacerdote, cómo me manifiestan su dolor. O sea, es que no es un gusto, no es un placer estar ahí en una situación como esa. Ellos sufren. Y qué fácil es para nosotros condenarlos, no señalarlo, la gente en general, ¿no? Tenemos que ser misericordiosos, independientemente, ¿verdad?, de lo que sea, porque queremos que Dios sea misericordioso con nosotros. El Señor dijo que cuando habla del hombre que se le perdonó la deuda, ¿no debiste tú haber sido también misericordioso con tu hermano, así como yo te perdoné a ti? Pues si queremos, amados hermanos, perdón, tenemos que aprender a perdonar, aprender a ser misericordiosos, aprender a mirar con la mirada de Dios. Pues muchas gracias, Rubén, qué bueno, que el Señor te siga bendiciendo. Están preguntando dónde comprar el libro. ¿Dónde pueden conseguir este libro? Sí, lo puede conseguir en María Visión. En María Visión puede conseguir. Si quieres, le vamos a mostrar la imagen para que usted la pueda ver. Aquí está la imagen del libro: un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. Lo puede pedir en María Visión. O si usted en estos momentos nos está viendo desde esta bella